voy a compartir. Y entonces, aquí tengo los diagramas para no perder mucho tiempo dibujándolos. Entonces, Profe, sí. una consulta. ¿El examen va a ser vía TEC digital o uno lo hace, no sé, como en Word o a mano y lo escanea y se lo envía? No, tienen que subirlo al TEC digital. Lo pueden hacer a mano y lo escanean. Eso sí, si yo no entiendo lo que dice, porque a veces lo escanean bien borroso o no se nota nada, entonces ni lo voy a ver. Pero bueno, así como han hecho los ejercicios. Lo pueden, yo tengo una app, yo no sé ustedes qué usan, pero tengo una que con la que yo hago, sube las soluciones, que digamos yo las hago así a mano y les tomo foto. Se llama Tiny Scanner. Entonces usted nada más le toma la foto y él la corta automático a la forma de la hoja, entonces no tienen que estar ahí como calculando ni nada. Y uno le cambia la resolución y el color y todo eso. Entonces, eso es lo que he visto que funciona. Pero igual, como ustedes quieran. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo también uso, pero Adobe Scan. Ajá, es mucho más fácil. Así no está uno calculando. Pura vida. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Tratémosle a este. Bueno, aquí estaban los datos originales del problema. Digamos, el único valor extra que se va en el enunciado era el valor de este peso de aquí, que era 1418 newtons. Entonces lo que nos piden es el momento alrededor de A. Varias gente me está diciendo, profe, hacen falta datos y todo. Digamos, la idea mía con eso era que ustedes pudieran explorar las formas para resolverlo. Eh, entonces, ahorita vamos a ver, tal vez, si era lo que estaban preguntando, cuáles datos faltaban y así. Pero este problema involucra la ecuación de la continuidad del principio Bernoulli y también los momentos, ¿verdad? El cálculo de momentos. Entonces, por cierto, ya subí las soluciones, entonces si quieren no copien esto, nada más para que pongan atención y ahí está la solución en el TEC digital. Entonces, la idea de estos problemas también es, por el orden que lleva el PDM, es, bueno, la primera, la afirmación, es de programación neuronal. O sea, ustedes se programan para que les salga bien, se relajan, piensan, ese es el punto de la afirmación, digamos, no es por casualidad que está ahí. Está científicamente comprobado, entonces por eso siempre se les pido. Después la situación es que ustedes revisen bien el dibujo, digamos lo que les dan ahí, tal vez lo que puedan, como dicen ustedes, me falta un dato, ¿qué será? Entonces lo verifican bien, sabemos que entra un fluido por ahí, no decía qué era, no decía si era agua, aceite, nada, asumimos que es un líquido. Y nos piden encontrar el momento alrededor de esto. Entonces, bueno, ese es el objetivo. Después las ideas, bueno, revisar las ecuaciones o los casos específicos que teníamos para cada situación, entonces ver si tenemos codos en la materia, pues ahí había como decir, un solucionario para diferentes situaciones. Entonces ahí ustedes revisan si tenían ese caso de codo. Vamos a plantear la ecuación de momento. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros tenemos un problema que envuelve fuerzas, ¿verdad? Tenemos
un problema donde, o sea, es lo único que necesitamos, digamos, ver si tenemos fuerzas. Entonces ya eso nos da si nos pregunta momento, necesitamos fuerzas, ¿verdad? Eso es lo que nos da la clave, que es un problema de ecuación de momento. Entonces vamos a revisar primero la ecuación simplificada. Yo les puse la general, pero nosotros vamos a utilizar la simplificada, ¿verdad? Entonces decíamos que, vamos a ver si calculo bien, la sumatoria de fuerzas externas, eso tienen que acordarse bien, externas, tiene que ser igual a D MC CV por VCV entre DT. Ok, ay, me quedó tan torcida la raya. Más la sumatoria de la fuerza, del momento, ¿cómo se llama esto? El flujo de masa porque sale, ¿verdad? Menos la que entra, ¿verdad? Esto es en la superficie de control. De acuerdo, entonces, esto que está aquí, ¿se acuerdan? Que es la acumulación de momento. Ok. Después, estas dos que están acá son el flujo de momento neto. Y esto que está aquí es la fuerza neta. ¿Okay? Entonces, habíamos dicho que cuando tenemos, digamos, en los casos que vamos a resolver nosotros, vamos a asumir que la acumulación de momento es cero. Entonces, esa ecuación nos va a quedar simplificado a la sumatoria de fuerzas externas igual a la sumatoria de, bueno, sí, dejémoslo así, de m punto por lo que entra, de lo que sale menos lo que entra, y es de inlet y o es de outlet, por aquello, por eso se usa ahí, ¿no? Ok, entonces esta ecuación es la que nos va a quedar así. Después, entonces, ahora tenemos varias cosas aquí que podemos analizar. La primera es que es un mismo sistema, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir aquí es que el caudal es constante, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a ser el mismo caudal dentro del sistema. Entonces, esa es la ecuación de la continuidad. Yo digo que Q es igual a V por A, ¿de acuerdo? Ahora, vemos que tenemos dos diámetros diferentes, ¿verdad? Entonces voy a tener una velocidad 1 por un área 1 también que entra y una velocidad 2 por un área 2, ¿de acuerdo? Entonces, ahora después de que ya planteamos la ecuación, entonces vamos a hacer voy a quitar las fotos. Vamos a hacer el diagrama de siempre se me olvida el USM, que es el de los diagramas para visualizar las fuerzas externas y visualizar el momento. Entonces voy a coger esto aquí. Un momentito. No me deja. Es que vamos para abajo. Voy a agarrar esto.
No me sale. Ahora sí. Ok, entonces voy a poner este aquí. Voy a poner este aquí. Entonces, este lo vamos a usar para las fuerzas y este lo vamos a usar para los momentos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Primero vamos a hacer un volumen de control que pase por digamos, el área que yo estoy analizando, por decirlo así. Entonces el volumen de control, ay Dios mío, lo cerré, no puede ser. Ay, perdón. Ya sé. A ver, segundo. Por hecho lo tenía copiado aquí. Aunque supuestamente no los guardan, pero bueno, no quiero buscarlos porque aquí no con el zoom abierto. Bueno, en fin. Entonces yo tenía las, ¿cómo se llama estas? Voy a dejar de compartir para abrirlo, es que no veo el menú. Entonces déjenme un segundito. Es que ando ahora aquí no puedo ver nada. Y aparte que me los da de abajo para arriba. Ahí está. Sí, está bien, quiero abrirlo. Tengo que practicar más este programa. Es que el año pasado lo usé y me iba bien, pero hace tiempo no hago nada en vivo. Entonces se me traba todo. Okay. Ahí sí. Segundito. Dame paciencia. Ya ahora sí. Ay, listo. Ahora sí. Entonces, voy a hacerlo más pequeño aquí. Ok, entonces vamos a hacer nuestro volumen de control que sea toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, uno llega y agarra por decirlo así, la línea. Ahorita lo hago más grande. Esta la hice muy afuera, pero en realidad, bueno, ahí uno sigue como la formilla de la parte que va a analizar. Y entonces, vamos a ver primero las fuerzas. De este lado las fuerzas y de este lado los momentos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí las fuerzas que van a actuar van a ser, bueno, primero tenemos este momento en A. Entonces, se supone que la sumatoria de fuerzas yo la tendría que hacer aquí. Fuerza en Y y una fuerza en X. Después, yo voy a tener una fuerza de presión 1 que va en dirección perpendicular al área que entra, digamos. Y una fuerza de presión 2 también que va perpendicular al área 2. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un peso en la dirección de Y y si no me equivoco, eso es todo, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas externas es igual a la fuerza de presión 1 más la fuerza de presión 2 menos más una fuerza en X
pongámoslo en X. Y en Y voy a tener una fuerza en Y menos el peso, ¿de acuerdo? Para el momento, entonces yo tengo, estoy yéndome por la parte larga, nada más para que lo estudiemos. Ahorita vemos por qué. Tengo el momento que se genera cuando m por v, m punto por v1, y tengo este m punto por v2, ¿de acuerdo? Entonces, la ecuación entonces nos quedaría como sumatoria de momentos aquí es igual a m punto por v2 más m punto por v1. Los signos, entonces aquí hay que tener cuidado con los signos. Acuérdense que son las entradas, las salidas menos las entradas. Entonces esta es la salida, que es el 2, y acuérdense que la velocidad va en la misma dirección que el área. Digamos, la salida del flujo. Y en este caso es el caso contrario. Digamos, el área de la superficie control es esto y la velocidad va aquí, entonces esto es un signo negativo. ¿De acuerdo? Ya después cuando lo paso de la ecuación me queda positivo. Eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, necesitamos V2, necesitamos V1, necesitamos P1 y P2. El problema aquí viene cuando yo llego y hago la sumatoria de momentos en A. Entonces, digamos, si yo hago sumatoria de momentos en A, es igual a menos la fuerza en Y por dx. O sea, esta fuerza en Y, que es el peso, bueno, me estoy adelantando, pero bueno, esta fuerza en Y por la distancia de A hasta el punto, eso sí lo tengo. Después, más la fuerza en X por la distancia en Y, más la fuerza de presión 1 por la distancia en Y de 1 a A, más la fuerza de presión en 2 por dy de 2 a A. Entonces lo que vemos aquí cuando uno hace momentos, bueno, más el momento en A. Es que aquí esta fuerza en Y no existe, digamos, o sea, no hay momento en X, perdón, de la fuerza en X, porque no hay distancia, ¿cierto? Entonces, si yo me pongo a resolver esta ecuación así como está, lo que voy a encontrar, esto es en X, es que voy a tener esta incógnita de todas formas, ¿de acuerdo? Si tengo esta incógnita, igual no me va a servir de nada porque para sacar el momento no la ocupo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cambiar un toque. Esto tenía un truco. Si ustedes llegaron hasta aquí, está bien. Digamos, ya con solo haber llegado hasta aquí, haber deducido esto, está bien. Digamos, bien para el ejercicio, no es que, o para el objetivo de lo que quería que analizaran. Entonces, ¿qué pasa? Que
vamos a tener que sacar los momentos de una vez. Entonces vamos a tener que igualar momentos a los dos lados para quitarnos esa fuerza en Y. De acuerdo, entonces si yo saco sumatoria de momentos, tiene que ser igual a la sumatoria de R0, esto es externo, ¿no? De R0 por M0, O por VO menos la sumatoria de R de lo que entra por MI punto VI. De acuerdo. Estos momentos externos son los que uno saca por la fuerza por la distancia, ¿de acuerdo? En la parte anterior del problema. ¿Qué son estos radios? Estos radios son la distancia que hay entre donde se aplica el momento hasta el punto A. Es similar a calcularlo con la fuerza. Entonces, donde se aplica el momento por el radio, ahí esa es esa distancia, el radio. Ok. Entonces, esas distancias sí las tenemos, que son las mismas que es en la fuerza donde se aplica la presión. Entonces, ahora sí, ya se nos simplifica entonces podemos plantear la ecuación así. Momento en A menos la fuerza en Y por dx, o la distancia en x, parece una derivada, perdón, pero es la distancia en x más la fuerza de presión en 1 por la distancia que hay en Y de I de 1 a, perdón, más la fuerza de presión en 2 por la distancia Y que hay de 2 a A. ¿De acuerdo? Eso tiene que ser igual a R2 por M por V2 menos R1 por M por V. Ahora, los signos de esto, cuando yo hago la regla de la mano derecha y toda la cosa, eso ya es de estática. Entonces, estos dos quedan negativos. ¿De acuerdo? Entonces, esto me queda, esto que está aquí me queda igual y me queda R2 negativo por M por V2 menos R2 M por V1, ok. M punto, no sé si en algún momento lo dije, pero es la misma flujo de masa. Ok, entonces ahora sí, el momento en A, vamos a irle poniendo las cosas que tenemos. F, entonces, vamos a ver, 0.15 por P1 a 1. Más, esa es la fuerza presión en 1, que es la presión por el área, ¿de acuerdo? P1 por A1, más 0.475 P2 por el área 2, menos 0.2 por el peso, que es esta fuerza en Y, es igual al peso. ¿De acuerdo? Esto es igual a menos R2. No, ya le estoy poniendo
menos 0.15, que es 0.15 más 0.325, que es la distancia que hay del punto de la velocidad 2 al punto A, m por v2, menos, es que no me va a caber, 0.15 m punto por v1. ¿De acuerdo? Entonces ya de aquí yo puedo despejar MA. Es igual a despejar todo esto de aquí. Ahora, para encontrar lo que me hace falta, entonces aquí hay un truquillo, que es que si yo aplico Bernoulli sí, entre A y B, no, ¿cómo es? Entre 1 y 2, perdón. No, en realidad, vamos a ver cómo está. 1 y 2, ¿verdad? Sí, 1 y 2. Yo digo que entonces P en 1 entre gamma más Z1 más V1 al cuadrado entre 2G es igual a P2 entre gamma más Z2 más V1 V2, al cuadrado entre 2G. Como están al mismo nivel, entonces se cancelan las zetas. Y es porque es un plano horizontal, o sea, nos lo habían dicho en el problema. Yo sabía que Q es igual a V por A, y también sé que ponerlo aquí, M punto es igual a ρ por Q, entonces Q es igual a M punto entre ρ. Entonces yo puedo dejar todo esto en términos de la presión 1 o de la presión 2 y en términos del M punto, que ya está M punto aquí. Entonces, digamos que yo quiero dejar todo en términos de la presión 2. Entonces yo despejo P1 de aquí. P1 es igual a... es que lo quiero copiar para no equivocarme. Bueno, voy a hacerlo todo. P2 más V2 al cuadrado entre 2G menos V1 al cuadrado entre 2G. ¿De acuerdo? Esto es, perdón, entre gamma. Entonces, si yo paso a multiplicar el gamma aquí, puedo dejar P1 es igual a P2 más V2 al cuadrado. Acuérdense que gamma es igual a ρg. Entonces, digamos, si yo multiplico esto por ρg, puedo cancelar la gravedad. Y entonces esto me queda v al cuadrado entre 2 por ρ menos v cuadrado 1 entre 2 por ρ. Entonces esta es la presión 1. Entonces esta presión 1 yo la puedo sustituir aquí. Digamos, pongámosle aquí 1. Y pongámosle un asterisco aquí. Esto yo lo puedo sustituir aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya me queda todo en términos de la presión 1 y del M punto. Ahora, uno puede decir que el M punto puedo considerarlo como unitario. En este caso se podría hacer así. Para decir, ¿qué pasa si M punto es igual a 1?
Entonces lo pondrían aquí como unitario. O sea, bueno, aquí está todo en términos de velocidades, entonces tengo que despejar la velocidad aquí, perdón, eso era lo que me faltaba. Entonces yo puedo decir que la velocidad, vamos a ver, esto está aquí en la otra página, 1 es igual a m punto rho por a1 y v2 es igual a m punto rho por a2. ¿De acuerdo? Entonces dejo todo en términos de m punto rho área y presión 2. ¿De acuerdo? Entonces si yo llego, vamos a ver, y simplifico lo más posible ese asunto, entonces nos va a quedar, vamos a ver, lo que voy a hacer es sustituir las velocidades por esa v que saqué anteriormente. Voy a sustituir las velocidades y voy a sustituir la presión 1 en términos de la presión 2. Entonces eso me quedaría como, no me va a caer, es igual, ya lo despejé todo, ¿verdad? Menos 0.475 m2 por v2 menos 0.15 m punto v1 menos 0.15 p1 a1, ahí no lo había metido todavía, menos 0.475 p2 a2 más 0.2 por, esto es un punto, y aquí ya tengo el peso, 1418. Esos son newtons. Y entonces ahora todo me queda igual, me quedaría igual, pero en vez de poner P1, yo voy a poner que P1 es igual a P2 más M punto, no, perdón, voy a poner las dos porque no sustituye la velocidad tampoco, entonces ya mejor lo pongo todo. MA es igual a 0 menos 0.475 m punto por m punto entre rho por a2 menos 0.15 m punto por m punto rho por a1 menos 0.15 a1, y esto lo multiplico por esta 1 que está aquí, es esta, nada más voy a cambiar la presión aquí, P2 más m punto cuadrado entre rho 1 entre a2 al cuadrado menos 1 entre a1 al cuadrado menos 0.475 P2 a2 y más 0.2 por 1418. Entonces, este es el valor del momento en A. Entonces, el A2, ¿cuál era el que se veía medio raro? El A1 ya está, ya lo tenemos. Bueno, este m punto, pueden poner aquí m punto cuadrado de una vez. El A2, uno lo que puede hacer, digamos, ustedes podían ver, digamos, si lo miden, es la misma distancia que hay entre el radio del grande a todo el diámetro del A2, entonces el A
el A1 es igual a pi por 0.15 al cuadrado y el A2 es igual a pi por 0.75 al cuadrado. Después podrían decir que m punto, hacerlo unitario, y lo único que faltaría sería la presión 2. Entonces, ¿para qué les puse esto así? Por ejemplo, que ustedes tienen una situación donde necesitan ver qué medidas sacan, ¿de acuerdo? Digamos, tienen que ir al campo o tienen un caso, no sé, en un sistema de riego, no sé, algo pasó ahí y entonces les pasaron ese esquema. Entonces se necesitaría, por ejemplo, saber el momento para conocer qué tipo de, qué sé yo, refuerzo se pone ahí o si se va a dar vuelta o no se va a dar vuelta. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Bueno, necesitamos, es mucho más fácil medir la presión, se pone un manómetro en un punto, no necesitaríamos poner un manómetro en los dos puntos. Entonces, ok, con que yo ponga un manómetro en el punto 2 y yo sepa qué caudal está pasando por ahí, o lo podría hacer por unidad de flujo unitario y decir, bueno, por cada m punto que está pasando aquí, el momento es tanto, el momento de nada es tanto. ¿De acuerdo? Entonces estos son como casos que a veces uno no, le surgen, es como para ver una aplicación práctica, porque a veces uno le ponen todos los datos y no, o sea, como que nada más resolver el problema. Pero entonces, digamos, ¿qué podría pasar en el campo? De que le pasaron a ustedes ese esquema y después tiene que ir a analizar qué datos necesita o qué sé yo, ¿de acuerdo? Entonces, no va a llegar y decir, es que necesito la presión 1 y la presión 2 para poder medir y le hace huecos a la tubería por todo lado. Aquí necesitamos minimizar los recursos, ok, entonces con solo que yo tome un punto de presión, yo puedo despejar todo el asunto ahí. Y bueno, yo sabría qué caudal está entrando, igual que pongo un manómetro y ya sé el caudal, ¿de acuerdo? Ese está medio raro, pero la idea me era como para explorar esta ecuación. Después el otro sí está bien fácil, porque este otro pues le da todo a uno, ¿de acuerdo? Entonces es exactamente el mismo razonamiento. Yo, eh, entonces vamos a plantear nada más la ecuación aquí, va a hacerle un toquecito más pequeño, no tanto. Y entonces el caso aquí, voy a correr esta acá y voy a correr esta por acá. Sería hacer el volumen de control, digamos, ya hago todo el análisis, ¿qué es lo que me piden ahí? El objetivo era encontrar la potencia que produce la turbina. Entonces, bueno, las ideas que uno puede buscar es cómo se relaciona la ecuación de momento o el momento con la potencia. Entonces, ustedes pueden buscar ahí y yo digo que P es igual a el momento por la velocidad angular, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, entonces lo que me interesa encontrar es el Profe, momento, una sí, pregunta, ¿esa fórmula a dónde la podemos encontrar? en las clases de física 1, es que yo no sé, Ah, o de estática, no, estática creo que no. conocimiento continuo.
eh, Y avanzado. y avanzado. Yo no sé, en física no sé eso. Pues igual. Oh, también Google sabe. M punto por omega. Y también ya lo estamos viendo aquí. No, perdón, no la voy a poner en minúscula. Porque se me enreda con el, con el M punto. Entonces, el momento por el omega es la potencia. Igual hay un montón de fórmulas de potencia. Hay una que dice P es igual a W entre T, que esto es el trabajo. Eso también lo vamos a ver más adelante también en la ecuación de la energía, y cuando veamos bombas vamos a ver todas las de potencia, pero es para que se vayan familiarizando y repasando esa parte eh, este, de, de, de potencia. ¿Qué más? Bueno, yo tengo que el trabajo es igual a fuerza por distancia. El trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Cuál otra? Y la potencia también es igual a fuerza por velocidad. Entonces, de estas, tal vez la que todas están en términos de fuerza y de momento. Entonces podríamos explorar después cuál es la que nos va a servir para resolver el problema más directo. Entonces primero planteamos la ecuación. Entonces, aquí voy a hacer el volumen de control otra vez. Y voy a ver si yo tengo algún caso entre los que vimos en clases que me represente esta turbina. Que en este caso hay uno que era de una boquilla. Entonces eso es parecido a una boquilla. Entonces la sumatoria de fuerzas externas aquí tiene que ser igual a la sumatoria de momentos acá. Entonces, vamos a ver qué fuerzas tenemos acá. Tenemos, nos habían dicho que esto está a presión atmosférica, ¿de acuerdo? Entonces, si esto está a presión atmosférica, esto es igual a 0. Entonces aquí es 0. Entonces nos queda muy fácil porque nada más nos queda, voy a hacerlo en otro color para que no se confunda, nos queda una fuerza en Y aquí y nos queda una fuerza en X aquí. De acuerdo, nada más, porque no hay fuerzas de presión. Después, en la de momentos, entonces tenemos el momento que se produce aquí, M por V, y tenemos otro momento que se produce aquí, M por V. Ahora, que M es la misma para los dos, porque es el mismo caudal. Y la V también, ¿de acuerdo? Es la misma velocidad para la salida en las dos boquillas porque tienen el mismo diámetro. ¿De acuerdo? Área 1 es igual al área 2. Entonces, vamos a ver. Yo puedo plantearlo como la sumatoria de fuerzas externas o de una vez como la sumatoria de momentos. Entonces, sumatoria de fuerzas externas va a ser igual a sumatoria de fuerzas en X igual a f de X, y a la sumatoria de fuerzas en Y igual a Fy. Y es la sumatoria de momentos en X es igual a M por V de lo que entra
de lo que sale, menos m por v de lo que, ¿cómo se llama? Entra. Entonces tenemos dos que salen, ¿de acuerdo? Entonces esto es 2m por v. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya tienen, ¿cómo se llama? Digamos, si uno plantea el momento aquí, entonces lo que le pasa es que estas fuerzas no le funcionarían, ¿de acuerdo? Que fue lo que nos pasó en este caso. Entonces uno puede utilizar el cálculo de momentos de los dos lados. Es igual a R por M0 por V0. Bueno, perdón, R por M1 y por V. ¿De acuerdo? Entonces, la sumatoria de momentos es igual a, si ustedes ven, todo esto es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo radio de aquí a aquí, es la misma velocidad, perdón, es la misma velocidad, es la misma área, la misma m punto, entonces esto nos queda igual a 2r m por v. Después, si ustedes ven aquí, r por v es igual a la velocidad angular. Y yo sé que m punto es igual a rho a por v. ¿De acuerdo? Entonces ya yo tengo la velocidad, tengo rho, asumo que es agua, y tengo el área. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene un pequeño, nada más, truco, que es que yo tengo que digamos, lo que la ecuación de momento nos dice es que yo necesito una velocidad relativa al marco de referencia que yo estoy usando, ¿de acuerdo? Entonces, como ya yo tengo esta velocidad angular acá, pues esta velocidad angular tiene que ser relativa al marco de referencia o con la velocidad lineal acá, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad en la ecuación tiene que ser igual a v, que es la velocidad lineal, digamos, pongámosle aquí lineal, menos el omega por r, ¿de acuerdo? Esa es la velocidad en el marco de referencia. Por eso es tan importante conocer la teoría de cómo sale esta ecuación, ¿verdad? Porque si ustedes se devuelven al cuadrito donde viene donde se aplica cada, digamos, cómo se hace para simplificar cada parte de la ecuación de momento, pues nos dicen que tengo que tener un marco de referencia inercial. ¿De acuerdo? Entonces, así queda. Si ustedes llegaron y plantearon esto, pudieron plantear bien, por lo menos esta parte del problema se los voy a poner bueno, ¿de acuerdo? Porque aquí ya es más como maña. Pero por lo menos lo que me interesa que entendieran es cómo plantear estas ecuaciones de momento y ver de cómo podrían resolverlo con lo que se tiene aquí. Entonces, otra cosa que hay que hacer cuando uno tiene revoluciones por minuto es pasarlo a radianes por segundo. Que de hecho este problema y el anterior son perfectos para introducir el tema de energía, de la ecuación de la energía. Entonces, aquí ya estamos adelantando. Como repaso, entonces, ¿cómo paso de revoluciones a radianes? Multiplico las RPM por 2pi entre 60. Entonces, esto es 500 por 2pi entre 60. Esto me va a dar igual a 52.4 radianes entre segundo. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es sustituir todo esto en la fórmula y los momentos.
me van a dar así, 2 por, vamos a ver, R por Rho por A por V. Voy a ponerle V grande, que es la velocidad esta de aquí, por V menos omega por R. ¿De acuerdo? Entonces, el omega que yo voy a utilizar en este caso es en radio entre segundos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí ya podría sacar el momento. Si ustedes despejan todo eso, el momento les da 1190 newtons por metro. Y la potencia entonces sería igual a multiplicar este momento por el omega otra vez. Entonces esto es 1190 por 52.4 y eso les da 62.4 kilowatts. Kilogramos, perdón. Kilowatts. Entonces, así era. Como les dije, si llegaron hasta aquí está satisfactorio, y ya si lograron descifrar esta parte, pues mucho mejor. Esto lo vamos a ver mejor, todo lo que es potencia y todo, cuando lleguemos a la energía y a bombas. Entonces ya vamos a ver más fórmulas de potencia. ¿Alguna duda? Profe, el examen va a ser ¿cuántos ejercicios o todavía no lo tenía planteado bien y todo eso? No sé, lo estoy Son pensando. varios temas. Sí. Pero por ejemplo, este ejercicio anterior involucraba 3 temas, ¿de acuerdo? Entonces, un ejercicio puede llevar varios pasos. Entonces, el punto aquí es que la materia no es, o sea, todo se liga, ¿de acuerdo? Entonces, todos los conceptos que ustedes están viendo tienen que irlos ligando a resolver los ejercicios. Entonces, digamos, si yo les pongo un manómetro ahí solo, no, pues, o sea, cualquiera lo hace. Entonces, la idea es que ustedes, bueno, Bernoulli, por ejemplo, yo les puedo preguntar cuánto es la presión en el punto 1, si tal y tal, pero, o sea, pues, es muy fácil porque ustedes nada más se van y meten todo en la ecuación y ya no tienen que pensar mucho. Pero, por ejemplo, este ejercicio 1 involucra un montón de conceptos en el mismo ejercicio. Entonces, así es. Pueden ser 2 problemas, pero que ocupen varias cosas.